Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy estamos en el maravilloso poblado de Teror y les traigo una sorpresa. Aquí vamos a ver el bocadillo más grande del mundo, de medio kilómetro de longitud y tiene 350 kilogramos de chorizo. El pan con chorizo y al final también darán otras sorpresas que están dentro del mismo pan. Y bueno, ya verán muchas cosas más sobre este maravilloso poblado. Si quieres seguirme en esta aventura, quédate conmigo. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, Daré, Julia. Baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba. Bueno, aquí ya podemos ver cómo es el comienzo. Aquí recuérdese que le dije que son 5 calles con el bocadillo más grande del mundo. Y por otra parte, a las 10 de la mañana hay una cosa importante, que es que se va a picar y en cada una de las puntas de lo que es el bocadillo se darán sorpresas. Las sorpresas son varias sorpresas que después pueden recoger. Lo que es el chorizo viene de las fábricas de chorizo de aquí mismo de Terol, de lo que es la fábrica de chorizo El Terorero, El Puente y Los Nueces. En el caso de los panes, ya lo ven aquí que hay muchos que están preparados y son los panes vienen de las panaderías de Las Palmas, de otros lugares de la isla y de aquí de las panaderías también de Teror. Lo que sí hay que decir que para venir a ver esto hay que levantarse temprano, porque en realidad encontré aparcamiento al inicio del pueblo, pero esto ahorita se pone que ya verán, no caberá ni una persona. A las 10 de la mañana es cuando se hacen las cosas fundamentales. Este es el aparcamiento del cual les hablé, que es al inicio del pueblo, para poder aparcar el coche y poder disfrutar de esta feria. Una cosa que se puede admirar en esta bella ciudad es sus balcones canarios. En este paseo que está lleno de negocios, donde hay tiendas, donde hay bares. Aquí a mis espaldas tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Y bueno, se van a efectuar muchas actividades colaterales. Y déjeme darle un dato curioso. Le hablé de que hay 350 kilogramos de chorizo, pero también 4.000 kilogramos de lo que es pan. Serían alrededor de 900 barras. Y también a las 10 de la mañana se va a repartir este pan con sorpresas que están dentro de los mismos bocadillos. Entonces todo un espectáculo. Ahí vemos la publicidad, como lo dice bien claro, el chorizo de Terol, el más largo de la historia y bocadillo con premio. Como le expliqué anteriormente, colateralmente a este evento, que va a ser un evento que va a ser conocido por el mundo entero, va a haber también venta de muchos artículos. Y aquí pueden apreciar muchos de ellos. Hay para todos los gustos. Aquí hay cosas para tener un recuerdo lindo de Teror. Y también otras cosas para comer. Que claro, en las cosas de comida también tenemos el mismo bocadillo de chorizo, pero con miel y con otras variantes. Miren ese balcón canario, qué belleza, lleno de flores naturales. Esta plaza se llama Plaza de Nuestra Señora del Pino. Y aquí pueden ver que ahora, claro, está cerrado este restaurante que se llama El Encuentro. Si quieren saber más sobre este restaurante y sobre las comidas que él mismo puede brindar, no dejes de suscribirte. En nuestro canal hay un video que trata sobre
una rica comida en este hermoso lugar frente a la misma plaza. Esta es una ciudad tan bella que por donde quiera que camine, los ojos es un espectáculo. ¿Para qué? Sin palabras. Miren este mismo parque que tiene una naturaleza muy bella, árboles como este. Recuerden que son las 9 de la mañana. Ahora es cuando se está haciendo la preparación, pero como dije ahorita anteriormente, esto se llena. Un detalle, no dejen de ver al final del video las tomas falsas para que se rían un poco, porque al final no somos profesionales, nos equivocamos. Y es parte de que ustedes puedan ver cosas cómicas y de sacar esa sonrisa que tanto nos hace falta. ¿Y por qué si estar aquí no ver una de las iglesias más famosas del mundo? Nuestra Señora del Pino. Quiere más de lo que vamos a hacer en París, Daré, Julia. Baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton. Cuando dije que era medio kilómetro, es medio kilómetro. Fíjense que llega aquí después del lateral de la basílica y esto dobla. Aquí tenemos y sigue por ahí para allá. Bueno, ahí ven también un lugar donde puedes comprar fruta. Y si se fijan aquí, va a ver una cosa maravillosa. Es que por donde quiera que mire vas a ver cosas lindas. Fíjense a ver si pueden ver de donde comienza esta mesa. Después sigue por aquí. Es interminable, ya dije que era medio kilómetro. Esto, como siempre digo, es todo un espectáculo. Aquí tenemos parte de sus trabajadores. Recuerde que es un equipo de 30 personas para confeccionar este gigantesco bocadillo. Fíjense en este detalle, en aquella calle de abajo, que es la peatonal, es a donde empieza el bocadillo y da la vuelta completo por todo el lateral de lo que es la basílica y después continúa por esta calle. Y este viene siendo el final de el gran bocadillo de chorizo de esta hermosa ciudad de Teror. Aquí al final es donde se tienen que poner a las 10 porque es donde en realidad se va a entregar lo que es la parte de las sorpresas. Este le pueden llamar como que es el inicio o el final. Como dato curioso, recuerden que dentro de estos panes hay 80 regalos, los cuales después se pueden canjear y son aportados por los comercios de este municipio. Bueno, paseando por aquí, por toda esta gigantesca mesa
del pan con chorizo, no pueden dejar de ver las vistas maravillosas que tiene de sus paisajes, las montañas. Hay que decir que toda esta actividad que se está haciendo de artesanía, que van a haber más de 50 puestos con artesanos, tanto de aquí, de Terol, como de Las Palmas, y todas las actividades que se están haciendo, como hacer el pan con chorizo más largo de la historia, está motivado por el Día de Canarias. El Día de Canarias en esta comunidad más bien es el 30 de mayo, que es el lunes. Y ese lunes también, durante todos estos días se van a efectuar muchas actividades, pero el lunes específicamente va a haber talleres infantiles, donde va a haber ordeño de ovejas, bueno, muchas actividades las cuales le van a encantar a los más pequeños. Hola, buenos días. Aquí estamos en Terol, el puesto de toda la vida, vendiendo queso, artesano del país, majorero, palmero, almogrote, los dulces de la tierra, el pan artesano, y como verán siempre estamos todos los domingos aquí. Pues vamos a invitar a los seguidores a que pasen por aquí a comprarle. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos. Te sientes sola como una loca, ni me llamas. Qué casualidad. Durante estos días, celebrando lo que es el Día de Canarias, a partir de hoy hasta el lunes se efectuarán lo que es actividades musicales. Hoy a las 12 del día, aquí en esta plaza, habrá una actividad, y después a las 8:30 de la noche, hoy mismo sábado, se hará dentro del auditorio. A pesar de las actividades añadidas, también tenemos el mercadillo que se celebra los sábados aquí en Terol. Ella es una asesina. Recuerden que hoy se va a hacer lo que es el bocadillo, el pan con bocadillo más grande de la historia. Pero de todas formas, lo que es el bocadillo de chorizo, aquí siempre lo van a encontrar en todos estos kioscos. Entonces es un bocadillo el cual se ha hecho muy famoso, no solamente en Gran Canaria, sino en el mundo entero. Bueno, este es otro puesto donde venden quesos canarios, se venden también dulces típicos de la zona y bueno, tienen de todo un poco. Hay que decir que estos quesos han sido premiados internacionalmente y hay veces nos preguntamos por qué. Es precisamente por la comida que comen las ovejas y los animales en toda esta zona de aquí de Terol. Pero es algo, una exquisitez, al igual que sus dulces, los dulces típicos de aquí de Terol. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido... Recuerden que a esta hora tan temprano todo está cerrado, pero esto ahorita se pone que no cabe una persona. Y aquí pueden degustar de todas estas cosas que les estoy enseñando. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una... Hoy sí nos levantamos temprano para poder grabar todo esto. Incluso hoy tenemos dos invitados especiales que son nuestros hijos. Se levantaron para poder mirar toda esta maravilla y poder degustar de este sabroso chorizo de Terol. Aquí tenemos una muestra del rico chorizo que vamos a degustar ahorita. Y como le dije anteriormente, no hay que necesariamente venir este día que se va a hacer el más largo de la historia, el pan con chorizo más largo de la historia, porque aquí lo puedes degustar. En cualquiera de sus kioscos puedes encontrarte esta exquisitez. Hoy el clima aquí nos ha acompañado bastante. Pues ves que ni el sol ha salido. Entonces se puede caminar y mirar todo estas esculturas, no solamente la de la iglesia, sino por cualquier lugar que pase te vas a encontrar cosas maravillosas. Esta es la Casa del Perfume. En un video anterior que mostramos el pueblo de Terol, se las enseñamos por dentro. Suscríbete y ve a nuestro canal para que la veas. Ella es una asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni si
Bueno, aquí estamos esperando a que sean las 10 de la mañana para poder ver cómo es la entrega de los bocadillos. Y un poco más adelante verán después la entrega de lo que es el refresco Clipper. 2 productos que son totalmente canarios. Kilómetro cero. Bueno, ahí tenemos el alcalde de Teror que va a hacer la inauguración. Es un momento único. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a las fábricas de chorizo de Teror, tanto a los nueces que están aquí, a la Consejería del Puente y a Terorero por su colaboración con nosotros, a la Consejería de Comercio, a todas las consejerías que creo que han estado implicadas en el proceso de este bocadillo, y por supuesto a todos los colaboradores, voluntarios, Ariane, el chef que ha venido con nosotros, que son verdaderamente los artífices de que el bocadillo pudiera salir hoy, que algunos no han dormido toda la noche. Y por supuesto, como que no, a Ceteror, a esa zona comercial de Teror, perdón, no solo a Ceteror, sino a todos los comerciantes, a toda la restauración, porque todos también han participado, donde hay numerosos premios en este bocadillo, que unos se llevarán, esperemos que tengan mucha suerte, hay cerca de 100 regalos, y yo creo que es importante. Yo creo que con esto hacemos historia de nuestro producto singular, nuestro chorizo de Teror. Y bueno, espero que disfruten del día, que disfruten de Teror, y le doy la palabra a la concejala de Comercio. Bueno, yo no me... Nada, no me repito más, simplemente agradecer a todas las personas que han colaborado desde el primer momento hasta el último. Aridane lo conseguimos. En tiempo y forma, y yo creo que eso ya es el canto en el pecho. Muchísimas gracias a todos por venir, por asistir, espero que disfruten del día, que disfruten de toda la programación de actos del Día de Canarias que tenemos incluido el lunes, y bueno, queda oficialmente inaugurado. Vale. Ahora sí, queda oficialmente inaugurado. Primero para don Sergio. Ella es una asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina. Una asesina, la baby a mí me domina. Cuando te toco, siento que choco con una mina. Bueno, ahora vamos a abrir el bocadillo porque recuerden que puede tener una sorpresa. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Cómo que ese es el mío? A ver. Wow, parece que no nos tocó, pero nos tocó. El mayor premio es venir y ver este espectáculo y que ustedes puedan verlo después en nuestro canal. Recuérdense siempre suscribirse para que puedan apoyar nuestro canal y puedan ver todas las próximas aventuras. Ahora vamos en busca del Clipper, porque si no, no hay quien baje ese pan tan grande. Eso es para no almorzar. Esa cantidad de sombreros es que la están dando promocionalmente el stand de los refrescos Clipper. Bueno, yo pensé que solamente era Clipper, pero no, también están dando cerveza con limón, que es muy suave, y cerveza normal también. Y este es el stand de lo que es el refresco Clipper, donde te llevas el recuerdo del sombrero y a la misma vez un sabroso refresco, que los hay de todos los sabores, de limón, de fresa, de naranja. ¿Qué cerveza? Bueno, tenemos una sorpresa, como hemos repetido, miren lo que ha pasado. A ver, María, abre ahí. ¡Me ha tocado un premio! Ahora vamos a ver qué nos dan. Y nos ponemos bien traviesos, esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada sé lo que quiero. Ahí está María abriendo su premio. Siempre ha sido la envidia de las mujeres, por toda esa belleza y cómo se mueve. Todos
casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Bueno, aquí también hay espectáculos en la calle que aquí, como podemos ver, tiene todos los instrumentos en uno mismo. Hace de todo. Ahí tenemos a Giselle con los 4 sombreros que nos dieron. Siento que choco con una mina quiere más de lo que vamos a hacer. Paisar, la regular, baila un poquito más, acércate a mí, mamá. Recuerde que le hablé que habían 3 carnicerías que habían aportado lo que es el chorizo para el bocadillo. Esta es una de ellas. Como siempre te regalo una frase optimista. Haz de cada día una pieza maestra. Como les dije anteriormente, estaba vacío esto, pero ya después de las 10 que se hizo la inauguración, las colas son gigantescas, tanto para coger la cerveza o el refresco Clipper, como para seguir obteniendo un buen trozo de bocadillo. Espero te haya gustado, no te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Poblado de Terror, donde vamos a ver el chorizo. Efectuar hoy un evento muy, dale, por el día de Gran Canaria. No, habrán 5 actividades musicales. Durante estos días, Suscríbanse. pero ya después de corta.